Muy temprano pudimos platicar con Luis de la Calle, tomó la comunicación a esa hora para este espacio aquí en MBS Noticias. Luis de la Calle, usted pues lo recuerda muy bien, economista destacadísimo, experto en temas internacionales y también pues uno de los elementos clave durante la firma del primer tratado del TLC que hoy día tenemos vigente. Platicamos con Luis de la Calle sobre este tema. Esto fue lo que nos dijo a eso de las 6:20 de la mañana aquí en este espacio. En el marco de la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que hoy día se encuentra pues detenido en el Congreso norteamericano, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el día de ayer que pues estará enviando una carta a Nancy Pelosi para solicitar, no sé si decir casi rogar, que pues sea un tema prioritario en el Congreso, máximo en un momento en donde pues está un impeachment contra el presidente Donald Trump, en donde hay un asunto político y en donde, bueno, pues vienen elecciones en prácticamente un año. Yo le aprecio en esta mañana, máxime que sea tan temprano, a Luis de la Calle, que nos tome esta llamada telefónica pues para platicar sobre el tema. Luis, te mando un abrazo, gracias por la atención y por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto, Luis. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Hay una carta que mandará el presidente? ¿Tendrá alguna injerencia? ¿Tendrá una influencia? ¿Podrá ratificarse el Tratado México, Estados Unidos y Canadá con los tiempos que se viven? Bueno, obviamente estamos en una época difícil porque viene el proceso electoral en Estados Unidos. El consenso en Washington es que si no pasa en 2019, en 2020 será muy difícil procesarlo en medio de las primarias primero y luego la elección general en el segundo semestre. Entonces el objetivo es buscar que exista la posibilidad que pase antes de la tercera semana de noviembre. Para eso se requiere que la administración del presidente Trump envíe la legislación de implementación al Congreso en los próximos 10, 15 días máximo, porque si no ya no da tiempo, y por lo tanto estamos viendo los últimos días, movimientos para ver si eso es posible. No hay mucha oposición en Estados Unidos al TEMEC. La pregunta es si en el ambiente de polarización, de juicio político, del enfrentamiento que hay entre Nancy Pelosi y Donald Trump y demócratas y republicanos, se puede tener un acuerdo. Entonces, y ahí hay dos teorías. Una es no se puede, y la otra es sí, porque tanto los demócratas como la Casa Blanca quieren mostrar que a pesar de que hay un juicio político, hay el negocio de Estados Unidos, el trabajo del gobierno de Estados Unidos continúa y por lo tanto hay un incentivo para hacerlo. Entonces en eso estamos. Claro. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Nos dices aquí algo clave que creo que pocos estamos viendo, yo en lo particular no lo tenía en el radar, o sea, se tiene que enviar, es decir, hay un requisito legal sine qua non para que pues esto se discuta en el Congreso tan pronto como en los próximos 15 días o nomás eso ya se perdió. Se tienen que enviar 3 documentos. El primero fue enviado ya en el mes de mayo, que es se llama en inglés el Statement of Administrative Action, que es el conjunto de instrucciones administrativas para la implementación. Después tiene que enviar el conjunto de enmiendas a las leyes de Estados Unidos, se llama la ley de implementación, y posteriormente el propio tratado, el original firmado, para la aprobación. Entonces faltan mandar estos dos, y la idea es que se manden en los próximos 10, 15 días máximo. Si no, esto se pospondrá hasta 2020 y en 2020, pues, quién sabe qué pase. Los demócratas insistían en temas como la reforma laboral, por ejemplo, y algunos otros puntos que no estaban aún listos para el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que algunos demócratas no lo ven pues con toda la posibilidad de haber cumplido por la parte mexicana, por ejemplo, particularmente este asunto laboral en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones, para que haya una competencia más pareja. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Se podrá? El presidente trataba ahí de reunirse con legisladores y bueno, pues tuvo que abordar un avión, entonces no concluyó la reunión, o al menos eso es lo que trascendía ayer por lo que el mismo presidente señalaba. ¿Qué nos dice sobre eso? Hay 2 temas pendientes en la parte sustantiva. Uno de ellos es la extensión a la protección a medicamentos biotecnológicos. México, Canadá y Estados Unidos acordaron 10 años. Los demócratas piensan que es mucho 10. México y Canadá también pensamos que es mucho, nos queremos entre 5 y 8. Si eso se decide cambiar, no habría ninguna oposición por parte de México y Estados Unidos, pero es un asunto interno de Estados Unidos. El otro es el asunto laboral, y en él los demócratas quieren asegurarse que se implemente el anexo 23A, que tiene ciertas obligaciones para México en materia laboral, la eliminación de las juntas,
democracia sindical y libertad plena de asociación. La pregunta ahí es si eso, una violación a esas disciplinas laborales, se decide de manera trilateral a través de un panel de solución de controversias, o si Estados Unidos puede unilateralmente decidir que México no está cumpliendo con la ley. Ese es el peligro más grande. México debe insistir que sea a través del sistema de solución de controversias y no unilateralmente. Algunos demócratas de la Cámara de Diputados están efectivamente insistiendo en que Estados Unidos certifique antes de que se vote en Estados Unidos el acuerdo que México ya está cumpliendo. Y eso es una propuesta muy peligrosa que surgió ayer de Washington. Luis de la Calle, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana, y simplemente para concluir te preguntaría, el asunto de esta negociación, la insistencia que se ha venido dando, pues está marcando un pronóstico reservado. Hay dos posibilidades, nos dices, pues se puede porque pues se quiere mostrar la fuerza del Estado norteamericano, que continúa con todo y un impeachment, pues la política funcionando, o la otra que de plano pues este asunto no va a poderse generar. De ahí, desde estas dos perspectivas, con toda la experiencia que has tenido con lo que se vivió hace ya muchos años en el primer tratado de libre comercio, máxime con lo que estamos viendo, de que de pronto esto vuelva a ser un asunto ahí sobre la mesa de jugada, como lo hizo Trump con los aranceles, que de pronto hay por ahí algunas voces que lo señalan en un arranque, en una ira, en una también manera de que ya nos tomaron la medida, el presidente norteamericano tumbe el tratado, inclusive hasta el tratado actual? Pues yo creo que la probabilidad que el presidente se salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el actual, es cero. O sea, Donald Trump no puede salirse. México y Canadá son sus clientes número 1 y 2. Los estados que votan por Donald Trump tienen como principales mercados de exportación a Canadá y a México. Eso no va a suceder, aunque sí es posible que nos amenace, sí es posible que mande la carta, sí es posible que mande tweets diciendo que se sale, pero yo creo que el gobierno mexicano debe mantener la calma, no ceder ante el chantaje y no a sabiendas de que no se puede salir. Por otro lado, en términos de probabilidades, yo diría que la probabilidad que pase en noviembre es 50%, quizá un poquito arriba del 50%, porque en realidad no hay oposición importante a la aprobación. Lo importante es cuántos demócratas necesita Nancy Pelosi para que pase. Si busca 100 o más, va a ser difícil porque nos van a exigir muchas cosas en el ámbito laboral. Si Nancy Pelosi los quiere pasar con 40 o 50 demócratas, los puede conseguir en la frontera con México y en la frontera con Estados Unidos, y el tratado sería aprobado sin mayor problema. Luis de la Calle, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación. Muy buenos días. Encantado, Luis. Buenos días a todos.